En Oaxaca estamos a un minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. Where the investment in infrastructure. Muy a gusto y tenga una buena, cálida y una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No fue albur. Hubo un momento en el que el PRI nos vendió un candidato joven, guapo, y que nos dijo que era el nuevo rostro del PRI. Y también nos prometieron que sí sabía firmar y que sabía cumplir. Pero lo que recibimos fue un meme viviente. Un presidente que no podía nombrar 3 libros, que no sabía hablar inglés y que confundía capitales. Imagínate. Y sin embargo, reírnos de él fue el peor error de México. Porque mientras nos reíamos de sus estupideces en televisión nacional, por la puerta de atrás, él y su pandilla del PRI estaban saqueando el país a un nivel que yo creo que solamente el PRI lo conoce. Enrique Peña Nieto no fue un payaso inofensivo. Fue el antecesor de la ruina actual que estamos viviendo en México. Así que quédate en este video, porque hoy vamos a hablar un poco sobre el gran desastre que fue Peña Nieto como presidente de la República Mexicana. Me espanta, me enoja y me llena de impotencia. No me interesa puras mentiras lo que dice. El país está peor que hace 6 años. Él deja un país hecho un desastre. Empecemos por lo más obvio. Peña Nieto nunca fue un estadista. Como ya te platiqué en el video de Televisa, él fue un producto. Que por cierto, si no has visto ese video, te recomiendo que lo vayas a ver, puesto que también está muy padre. Este hombre fue diseñado en una sala de juntas en Televisa. Su copete tenía más planeación que su plan de desarrollo. Llegó al poder con un guión escrito para encantar a las masas, utilizando la boda con una actriz de telenovelas como si fuera un gancho perfecto para distraer a la opinión pública. Pero el problema de poner a un actor a dirigir un país es que cuando las cámaras se apagan, hay que tomar decisiones reales. El actor no sabe qué hacer y Peña nunca supo qué hacer, y creo que eso estaba más que claro. Su incompetencia no fue accidente, fue su sello personal en este sexenio. Pero su incompetencia, que se supone que el presidente es la persona más poderosa del país, por alguna razón, todos la pasamos por alto. Pero el robo, ese sí no fue incompetente, ese sí fue muy bien planeado y hasta descarado. Puesto que en noviembre de 2014, el reportaje que destruyó la poca moral que le quedaba al gobierno fue el de la Casa Blanca. Descubrimos que el presidente de la República y su esposa de telenovela tenían una mansión de $7 millones, que suponiendo que el dólar está a 20 pesos serían aproximadamente 140 millones de pesos. En una de las zonas más exclusivas del continente, llamada Las Lomas. ¿Y de quién era la casa? De Grupo IGA. Sí, adivinaste. IGA era el contratista favorito del gobierno. Literalmente era el mismo hombre que ganaba licitaciones millonarias para obras públicas y casualmente le estaba financiando la mansión al presidente. En cualquier país civilizado, obviamente que no fuera de LATAM, esto sería tráfico de influencias y directamente cárcel. En México, con Peña, esto fue solamente un malentendido. Y lo peor no fue el robo, sino que fue el insulto a la inteligencia. Porque en lugar de dar la cara a Peña Nieto, mandó a su esposa a regañarnos. Porque no sé si se acuerdan del video de Angélica Rivera, indignada, diciéndonos que ella se compró esa casa con su salario de actriz de Televisa. Pensaba que la gente es tan estúpida que se iba a creer que una actriz de telenovelas recibe más de 140 millones de pesos en regalías. Fue una cachetada a cada mexicano que trabaja 10 horas al día, que se levanta a las 6 de la mañana para tomar 2 horas de camión. Resulta que gana una actriz 140 millones de pesos en regalías. Es una mentada de madre. Y encima nos dijeron en la cara: robamos porque podemos y si nos atrapan nos hacemos las víctimas. No sé por qué esto me suena a un gobierno de un país. Ni idea. Pero bueno, cuando la Casa Blanca salió, esto solamente fue la punta del iceberg, porque más adelante nos dejó ver debajo del agua y estaba totalmente podrido. Hablemos de Emilio Lozoya y Pemex. Mientras Peña viajaba por el mundo posando para fotos, el director de Pemex recibía sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht.
Millones de dólares fluyeron para financiar la campaña de Peña Nieto en el 2012, a cambio de contratos futuros con Pemex, está claro. Compraron la presidencia con dinero sucio internacional y cuando llegaron al poder se dedicaron a desmantelar la empresa petrolera del estado. Compraron plantas de fertilizantes chatarra a sobreprecio solo para desviar los fondos. No gobernaban, literalmente saqueaban. Y Peña Nieto demostró que se puede hacer dos cosas al mismo tiempo: increíblemente corrupto e increíblemente estúpido. Pero mientras nos reíamos de que no sabía conjugar verbos este hombre, el país estaba bañándose de sangre, porque la corrupción mata, aunque parezca que no. ¿Tú crees que el dinero que hoy se roba un político no le va a hacer falta a alguien el día de mañana? Pues obvio. Y en el sexenio de Peña no fue distinto, porque la incompetencia costó miles de vidas. Si creían que la guerra de Calderón fue mala, espérense a ver los números del gran pacificador de Peña Nieto. Porque el principal argumento de Peña para regresar el PRI a los pinos fue: nosotros sí sabemos gobernar, nosotros vamos a parar la guerra de Calderón. Pero como ya te lo conté, no fue así. Al principio parecía que funcionaba, o al menos, porque eso era lo que nos decía la tele. Durante los primeros 2 años, la estrategia fue el silencio, dejar de hablar de violencia en la tele para fingir que no existía. Porque como ya te mencioné, Peña Nieto y Televisa eran uno mismo. Pero la realidad no se puede ocultar para siempre. Y los spots publicitarios no son la realidad en sí misma. Porque a partir del 2015, la olla de presión explotó. La violencia no se fue, simplemente mutó. Los carteles se fragmentaron y el país entero se convirtió en un campo de batalla para el narco. Pero hubo una noche que marcó para siempre la historia moderna de México. Porque a la noche del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala no fue solo un crimen del narco, fue la demostración de que la colusión entre el crimen y el gobierno era ya algo asegurado. Mientras 43 familias buscaban a sus hijos, el presidente tardó días en reaccionar. Estaba más preocupado por su imagen que por la justicia. Y luego nos escupieron en la cara con la verdad histórica. Una mentira fabricada con tortura y manipulación de pruebas para cerrar el caso rápido y que dejaran de molestar. Porque quiero que recuerden la frase. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, después de explicar cómo supuestamente quemaron a los estudiantes en un basurero, se atrevió a decir ante las cámaras: ya me cansé. Se cansó de responder preguntas. Imagínense el nivel de desconexión y falta de empatía que tiene que tener este hombre. El gobierno se cansó de explicar dónde estaban los jóvenes, pero los padres nunca se cansaron de buscar. Ayotzinapa le quitó la máscara a Peña Nieto, porque él ya no era el salvador de la revista Times. Ante los ojos del mundo, era el líder de un estado incapaz de proteger a sus propios estudiantes. Pero si pensabas que Calderón dejó un baño de sangre, Peña Nieto dijo: agárrame la cerveza que ahí voy yo. Porque para el final de su sexenio, los números eran aterradores. 2017 y 2018 se convirtieron en los años más violentos de la historia moderna de México hasta el momento. Superaron los 30,000 homicidios anuales. Estados como Guerrero, Tamaulipas y Veracruz estaban gobernados en su mayoría por el propio partido y eran totalmente zonas de guerra. No había estrategia de seguridad. La Gendarmería Nacional, su gran invento, fue un fracaso costoso que no resolvió nada. La única estrategia era rezar para que no salieran las noticias. Y en medio de toda esta tragedia hubo espacio para la humillación internacional también, porque en julio de 2015, te recuerdo que el Chapo se fugó. Joaquín el Chapo Guzmán se dio a la fuga de la prisión de máxima seguridad del altiplano, porque no se fugó saltando un muro, ni que fuera chango. El hombre se fue por un túnel con luz eléctrica, ventilación y una motocicleta adaptada para los rieles. Construyeron una obra de ingeniería debajo de las narices del gobierno federal y resulta que nadie escuchó nada. ¿Y dónde estaba Peña Nieto? El hombre se encontraba en Francia, brindando con champán con una visita de estado, claro está. El mensaje fue bastante claro. El Estado mexicano no tenía el control. El narco tenía el control. El presidente solamente era un adornito caro que viajaba en su avión presidencial, mientras los criminales hacían lo que querían con México. No muy distinto como estamos ahora, pero pues esa fue la primera vez. El sexenio de Peña nos enseñó que se puede tocar fondo y seguir cavando. Pero mientras la violencia nos mataba físicamente, sus decisiones económicas nos estaban matando el futuro. Porque si creías que al menos la economía iba bien, prepárate. Porque vamos a hablar de
por qué la gasolina subió de precio, por qué el dólar se fue al cielo y por qué sus reformas estructurales terminaron siendo un chiste. Que a lo mejor yo te cuento aquí números y tragedias y tú piensas, ay, no sé, eso es normal en México, no hay un presidente que no haya hecho eso. O sea, incluso lo seguimos viendo en la actualidad. Pero quiero que te des cuenta también con el dinero. Y quiero aquí también hacer un paréntesis, que por cierto, si ya está a este punto del video, recuerda suscribirte y dejarme un comentario que me apoya muchísimo. Pero bueno, regresando al tema, yo quiero dejar en claro que yo soy apartidista. Yo no estoy con ningún partido, ni a favor de Morena, ni del PRI, ni de nadie. Porque al final de cuentas el pueblo de México es el pueblo de México, independientemente del color e independientemente de quién gobierna. Y esto no es defender a uno, es para abrir los ojos de que independientemente de quién gobierne, seguimos en las mismas. Porque quiero que recuerdes la promesa. Enrique Peña Nieto nos miró a los ojos en televisión nacional y dijo a todos: gracias a la reforma energética se acabaron los gasolinazos. Y llegó enero de 2017. De un día para otro, el precio de la gasolina subió 20%. No fue un ajuste, fue un asalto. La gente salió a las calles no por política, sino por la desesperación. Yo recuerdo hasta que a mí me tocó que hubo saqueos, carreteras bloqueadas y todo el mundo estaba indignado. Fue de una noche para otra. Yo recuerdo que yo estaba de viaje con mi familia y al día siguiente no me podía regresar porque no había gasolina. Estábamos atrapados porque todas las gasolineras estaban cerradas, las carreteras también, no había manera de irme. El presidente en sus laureles, porque el presidente prometió que iba a bajar los costos de luz y de gas y terminó vendiéndonos la gasolina más cara en la historia hasta ese momento. Y no solamente fue la gasolina, también el dólar. Cuando Peña tomó el poder, el dólar costaba menos de 13 pesos. ¡Qué barato!, pensamos. Pero cuando se fue este hombre, rozaba casi los 22 pesos. La moneda se devaluó casi un 60% en su gobierno. Tu dinero valía menos cada día. Quiero que te des cuenta del trabajo tan absurdamente mal que tuvo que hacer. El crecimiento económico fue tan mediocre que no llegamos ni al 3%. Que para que te des una idea, ese 3% promedio que tenemos en México es mediocre de por sí. Fue un sexenio que si fácil lo borramos, yo creo que estamos mejor que guardándolo en la historia. Y también, como te dije, las famosas reformas estructurales, ¿para qué sirvieron? Porque la reforma educativa no mejoró las escuelas, solamente sirvió para pelearse con los maestros y generar caos en Oaxaca y Chiapas. Y también terminó en tragedia, como en Nochixtlán, donde la policía disparó contra manifestantes. Literalmente corrió sangre por una reforma que ni siquiera sobrevivió. La reforma energética prometió modernidad y nos trajo a Odebrecht y a Lozoya repartiendo sobornos. Fueron reformas hechas en PowerPoint, diseñadas para plazos internacionales, pero totalmente desconectadas de la realidad de México. Y así llegamos al final, al legado que nadie puede negar de este hombre, a lo único que hizo bien en su trabajo como presidente, porque fue el único trabajo que supo hacer: convertirse en un meme. Enrique Peña Nieto va a pasar a la historia de México como el primer presidente meme, porque fue tan doloroso ver su incompetencia que yo creo que si ahorita, ya en la edición del video, puedo ponerte incontables clips de Peña Nieto haciendo el ridículo, nacional e internacionalmente. Estás hablando del hombre que representa un país. Y yo te puedo hacer un video, yo creo que de más de 40 minutos, sin hablar, nada más recopilando todas las veces que nos ha dejado en ridículo. Porque no sabía ni las capitales de los estados. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos reímos. No sabía decir infrastructure. ¿Y qué hicimos? Nos reímos. Cuando dijo, no soy la señora de la casa, porque no sabía cuánto costaba la tortilla, ¿qué hicimos? Le hicimos memes. Pero detrás de cada meme había una tragedia. Porque un presidente que no lee es un presidente que no entiende. Y un presidente que no entiende no puede gobernar. Esa frivolidad nos costó caro. Peña Nieto fue el último clavo en el ataúd del viejo PRI. Su corrupción fue tan cínica y su ineptitud tan estúpida que provocó un hartazgo que el país votó por cambiar de todo en 2018. Votó por AMLO. No fue un líder, fue un síntoma. Un síntoma de que la clase política vivía en una burbuja totalmente. Ahorita tienes al PRI en Facebook haciendo memes todos los días, intentando conectar de nuevo con el pueblo. Porque literalmente antes estaban totalmente desconectados. México sobrevivió a pesar de Peña Nieto. Pero las cicatrices de todo esto la vamos a llevar toda la vida. Y aquí quiero dejarte esta reflexión. Se fue Peña Nieto, pero llegó AMLO. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día?
Eso ya queda a tu consideración si piensas que estamos bien o estamos mal. Y ya con esto quiero terminar el video. Si este video te hizo recordar que no debemos olvidar nuestro pasado, dale like y compártelo, te lo recuerdo. Suscríbete y déjame un comentario. También te quiero preguntar, ¿cuál fue el peor error de Peña? ¿La corrupción o la estupidez? Y también te quiero preguntar, ¿crees que este ha sido el peor presidente de México o solamente ha sido uno más del montón? Soy Olaf Lozano y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.